Hola a todos y bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a hacer algo súper interesante. Nos pondremos el sombrero de analistas de medios totalmente imparciales para diseccionar exactamente cómo funcionan las campañas políticas y publicitarias modernas. Para lograrlo, nos vamos a sumergir en los conceptos de un texto fascinante y, la verdad, bastante provocador de Ismael Linares, llamado El Libro Negro de la Manipulación Política y Publicitaria. Ojo, nuestro objetivo aquí no es tomar partido por ninguna ideología, para nada. La idea es levantar el capó y entender la mecánica pura de la persuasión. Vamos a ver cómo arman los mensajes, cómo juegan con nuestras emociones y, lo más importante, cómo podemos detectarlo. Así que entremos de lleno en esto. Fíjense en esta metáfora visual. Es cruda, pero vaya que es efectiva. Una persona siendo manejada literalmente como una marioneta. El texto de Linares arranca con una premisa central que, incomoda bastante: nuestra propia vulnerabilidad humana. Él argumenta que la manipulación rara vez se basa en argumentos lógicos, más bien se aprovecha de lo irreflexivos que somos a veces con nuestras creencias y de lo muchísimo que nos sugestionamos cuando se trata de temas de poder. Esta imagen captura a la perfección la idea de que, sin darnos cuenta, podríamos estar moviéndonos al ritmo de hilos invisibles que alguien más está controlando. Para estructurar nuestro análisis de hoy, vamos a navegar por 5 áreas clave. Primero, la vulnerabilidad de las masas. Segundo, la simplificación extrema. Tercero, el secuestro emocional. Cuarto, el ocultamiento deliberado de hechos. Y para cerrar, la educación como nuestro gran escudo protector. Bien, arranquemos con la primera sección. La vulnerabilidad de las masas y cómo esa mentalidad de rebaño elude o más bien apaga nuestra razón. A ver, antes de entender las herramientas del manipulador, tenemos que entender la materia prima con la que trabajan, o sea, nosotros, especialmente cuando actuamos en grupo. El texto nos presenta un concepto clave: el contagio psíquico. Imagínenselo como un virus informático, pero para la mente humana. Linares nos explica que si un persuasor logra plantar una idea en un número suficiente de personas, arranca un contagio subconsciente. Y como analistas, es fascinante ver qué tipo de ideas vuelan más rápido. Son aquellas que nacen del pánico o de una sensación de injusticia compartida. Es decir, ponen la chispa y la dinámica del grupo hace el resto, propagando la idea sin importar si es verdad o no. Una locura. Y esto nos lleva a ver cómo diseñan físicamente los eventos de campaña. El simple hecho de amontonar a la gente y quitarles su espacio personal literalmente baja nuestras defensas y reduce la capacidad de discernir. Lo que buscan es borrar la personalidad individual para formar una sola masa. En ese estado, dependemos muchísimo más de sentirnos parte de la complicidad del grupo que de nuestra propia opinión racional. Las multitudes aplauden no porque hayan analizado fríamente una propuesta, sino porque todos los demás están aplaudiendo, ¿cierto? Es una táctica totalmente calculada para bestializar el entorno y apagar el pensamiento crítico. Pasemos ahora a nuestra segunda sección: atajos cognitivos y las tácticas de simplificación extrema. Entonces, una vez que se tiene a un público vulnerable, ¿cómo evitan que nos detengamos a pensar y pidamos soluciones reales? Fácil: propaganda. El contraste aquí es abismal. Por un lado, tenemos problemas socioeconómicos que son reales, sistémicos, complejos y de múltiples variables. Pero claro, explicar eso toma tiempo y obligaría a la figura política a asumir responsabilidades. Así que los persuasores nos ofrecen un atajo. Reducen todo el enorme problema a un único chivo expiatorio. Nos dicen: todo esto es culpa de este individuo o de este grupo en particular. Al hacer esto, inducen una conclusión súper rápida, se lavan las manos y canalizan todo el odio colectivo hacia un blanco fácil. Y ojo, esta simplificación llega al extremo con lo que el autor llama violencia simbólica. Piensen en esa publicidad donde solo vemos el logo gigante de un partido, una bandera ondeando o la cara del candidato sonriendo. Cero propuestas, cero datos, ninguna forma real de medir lo que prometen. Linares nos advierte que usar estos símbolos solo para manipular el estado de ánimo y encender pasiones es en realidad una forma de agresión cognitiva. Buscan enardecer a sus seguidores sin invitarlos jamás a reflexionar. Y esto es súper peligroso, porque ese ambiente puede escalar fácilmente de una simple violencia simbólica a violencia real. Llegamos a la tercera sección: el secuestro emocional, o cómo eludir la lógica a través del puro sentimiento. Si la simplificación extrema pone a dormir a la lógica, las emociones intensas se aseguran de que no se despierte. El texto nos da una taxonomía brillante de cómo nos detonan emocionalmente. Los persuasores avivan pasiones históricas, usando figuras del pasado que ya no pueden defenderse para legitimar lo que hacen hoy. Explotan deseos reprimidos, vendiendo la militancia como una válvula de escape para la frustración o la necesidad de pertenencia. Y de forma muy astuta, juegan con nuestro miedo al aislamiento social.
Nos hacen sentir que encajar en la comunidad es 1000 veces más importante que tener la razón. Hasta se inventan enemigos comunes para forzar una unidad ciega en el grupo. Todo el montaje está diseñado para que sintamos, en vez de pensar. Y todo esto culmina en lo que es para nosotros la revelación más profunda de toda la fuente. La victoria maestra de un manipulador no es obligarnos a hacer algo, es lograr que creamos que la idea fue nuestra desde el principio. Linares da en el clavo con un rasgo psicológico brutal. Los humanos casi nunca usamos la razón de forma objetiva para decidir conductas futuras. En realidad, usamos nuestra inteligencia para justificar las acciones pasadas. Si el persuasor logra que actuemos movidos por un sentimiento, nuestro propio cerebro hará todo el trabajo pesado inventando un razonamiento lógico después del hecho para justificar esa acción. Así de fuerte es. Avanzamos a la cuarta sección, el ocultamiento deliberado de los hechos mediante la supresión de la información. Para que todo este teatro de la simplificación funcione, el público tiene que tener una visión muy limitada de la realidad. Y esto nos plantea una súper pregunta como analistas. ¿Cómo es que las campañas o los gobiernos logran ocultar información vital hoy en día cuando supuestamente tenemos más acceso a los datos que nunca? La respuesta parece contraintuitiva, pero no la esconden en una bóveda secreta, nos la esconden a plena vista. ¿Cómo? Ahogándola con distracciones masivas. El autor usa un ejemplo histórico que de verdad pone los pelos de punta. Año 1936. Toda la atención del planeta estaba hipnotizada por el grandioso espectáculo de los Juegos Olímpicos en Alemania. Esa fue la gran distracción. Mientras la prensa y el público consumían este enorme regocijo, la aterradora realidad pasaba desapercibida. En las sombras se estaba planeando activamente la conquista de Europa. El evento monumental fue el camuflaje absolutamente perfecto para ocultar lo que de verdad estaba pasando. Y el texto trae esto directo a nuestras pantallas actuales. ¿Cuáles son los equivalentes modernos? Linares señala que lo vemos a diario cuando los noticieros le dedican horas y horas a historias locales completamente triviales, debates absurdos o puro entretenimiento, exactamente en el mismo instante en que la inflación se dispara o se gestan crisis económicas severas a nivel sistémico. Es una técnica de persuasión permanente para cortar la visión de la gente, porque seamos honestos, manipular a una población que no tiene conciencia de su situación real es muchísimo más rápido y económico. Finalmente, llegamos a nuestra quinta y última sección, la educación como escudo para neutralizar este manual oscuro. Después de todo este diagnóstico un poco sombrío sobre cómo explotan nuestras vulnerabilidades cognitivas, el texto nos tira un salvavidas constructivo. Esta cita resume brillantemente la tesis de la contramanipulación. El persuasor político o comercial queda indefenso cuando el público reconoce sus métodos. Es un concepto increíblemente poderoso. Como hemos visto, la manipulación trabaja en las sombras del subconsciente. Depende 100% de que no nos demos cuenta del engaño. Pero en el instante en que prendemos la luz y decimos, ¡ah! Reconozco esa táctica, el truco de magia pierde su efecto. La conciencia misma desactiva la trampa. Entonces, ¿cómo armamos este escudo en la vida real? La fuente nos da un mapa muy claro de 3 pasos. Paso 1. Entender los métodos de manipulación que desglosamos hoy, desde el contagio psíquico hasta las ambigüedades calculadas. Paso 2. Crear el hábito de detectarlos en automático cuando vemos los medios o escuchamos discursos políticos. Si logramos etiquetarlos internamente, bloqueamos su impacto emocional de inmediato. Y el paso 3, que es el resultado final. Retener nuestra verdadera libertad para pensar y tomar decisiones basándonos en datos concretos y no en pasiones exageradas ni en simplificaciones extremas. Todo esto nos deja con una reflexión final bastante provocadora. Si analizamos con cuidado nuestra propia dieta de medios y nuestras lealtades políticas, ¿de verdad estamos actuando como pensadores independientes? ¿O, sin saberlo, estamos usando nuestra inteligencia solamente para justificar las conclusiones y las emociones que algún persuasor ya nos metió en la cabeza? El texto de Ismael Linares es una gran invitación a despertar, a mantenernos alerta y cuestionar cada mensaje que recibimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos vemos en el próximo desglose.